Vamos a leerlos. Cuando ya todos estén listos, dicen amén y lo vamos a leer. El que no tiene Biblia, pues ahí está la pantalla. Amén. Dice, habló más Jehová a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo. Él y su descendencia por sus generaciones. Padre Celestial, en esta mañana estamos introduciéndonos de nuevo a estos versículos para pedirte que por favor nos ayudes a entenderlos. Señor, nos ponemos en tus manos y esperamos de ti la revelación divina para que al estar leyendo estos versículos y meditando en ellos, podamos entender lo que significan para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y sabemos que como siempre tú nos vas a bendecir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes notan, ustedes pueden agarrar su Biblia y cada párrafo en la Biblia tiene un título. Aparte de sus capítulos y sus versículos, cada párrafo tiene un título, porque Dios puso a los hombres a estudiar la Biblia, y aunque los títulos que están en los párrafos no son inspirados, pero están bien puestos porque los hombres de Dios que fueron antes que nosotros, Dios los puso a estudiar la Biblia. Y como todo es soberano con Dios, nosotros sabemos que soberanamente Dios tiene 66 libros en la Biblia que usan los cristianos. Algunas otras tienen otros libros, pero se les llama apócrifos, o sea que no están inspirados. Al hacerles la prueba para ver si encajan con los 66, se da cuenta uno que no encajan porque se contradicen a sí mismos. O si no, pues tienen un hablar en donde se echa de ver que la mano humana está en ese libro. Por ejemplo, cuando ustedes leen algún libro apócrifo, les doy un ejemplo como dice. A veces el que lo escribió dice, bueno, dice, después de haber escrito esto ya procuré que me entendáis. Eso no es hablar de Dios. Dios habla, entienda quien entienda. O sea que Dios nunca pide que nosotros tratemos de ayudarle a Él para que su palabra sea clara para nosotros, nunca. El Señor predica y habla, y es más, cuando uno lee a Jesús dice, Señor, ¿y por qué les dijiste así? Para que no entiendan, dice. Entonces nosotros somos los que tenemos el problema de que queremos que nos entiendan. Yo soy uno de ellos, ¿verdad? Yo tengo un problema, yo quiero que me entiendan, y el Señor dice, no, si no te entienden, no te preocupes. Entonces a veces uno como que no quiere ser diligente, pero no, yo sí quiero ser diligente, aunque el Señor me diga que como clavos hincados son mis palabras, pero yo voy a procurar darme a entender. Amén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay títulos. Por ejemplo, para empezar el capítulo 30, el título dice El altar del incienso.
Seguimos leyendo hasta el versículo 10. En el 11 dice, las ofrendas para el tabernáculo. Seguimos leyendo y llegamos al versículo 17, la fuente de bronce. Luego llegamos al versículo 22, el aceite de la unción. Y luego llegamos al versículo 34, el incienso. Muy bien. Entonces nosotros vamos a poner atención a lo que Dios nos quiere declarar por medio de su palabra, porque ya hablamos, al llegar al capítulo 30, hablamos del incienso. A pesar de que nosotros estamos hablando desde el capítulo 25, porque como hemos venido estudiando, en el capítulo 25, o sea que después de que Dios trajo a su pueblo sacándolo de la esclavitud de Egipto y lo trajo hasta el monte para declararles la ley, cuando llegaron allí, nosotros llegamos al capítulo 25. En el capítulo 25 de Éxodo encontramos al pueblo que está al pie del monte. Y allí le empieza Dios a hablar al pueblo acerca del tabernáculo. Les dije que debemos de ser impresionados por el hablar divino y preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué Dios puso al pueblo de Israel a construir un tabernáculo, una casita? Y lo más tremendo que les dice que es para vivir Él, ¿verdad? Él les dice, yo quiero vivir ahí. Nosotros tenemos una idea de Dios en nuestra mente, ¿verdad? Nos lo imaginamos conforme a lo que leemos en la Biblia, ¿verdad? Pero como el Dios de nosotros es el Padre, el Hijo y el Espíritu, entonces nosotros cuando nos imaginamos al Padre, nos lo imaginamos como truenos, relámpagos y voces, porque dice que en el trono eso es lo que hay, ¿verdad? En el trono dice que hay relámpagos, truenos y voces. Entonces nosotros tenemos la idea de que Dios como el Padre es truenos, relámpagos y voces, pero la Biblia nos aclara el pensamiento y nos dice que es espíritu. Del trono de Dios han sacado muchas películas de Hollywood, ¿verdad? Las películas que nos sacan los de Hollywood ponen a veces un altar, un trono, y donde se oyen voces y hay relámpagos y eh, rayos, fuego, y lo han sacado de la Biblia. O sea que todo lo que Hollywood se inspira lo saca de la Biblia. A veces nos presenta películas que para nosotros son espantosas, ¿verdad? Pero la realidad es que ellos han leído aquí todo y de aquí han sacado y se han inspirado. Entonces nosotros como cristianos tenemos la idea del Padre Celestial. Otros se imaginan al Padre Celestial como un viejito de pelo blanco y así, ¿verdad? Y a Cristo se lo imaginan un poquito más joven. O siempre ponen a un hombre viejo con un jovencito y dice el papá y el hijo. Pero nosotros no deberíamos de tener imaginaciones de Dios, sino que deberíamos de tener los conceptos de Dios en una forma clara y basándonos en la palabra de Dios. Entonces, ese Dios que es grandioso, ese Dios que es maravilloso y que es el único, porque es único, el Dios de Israel, el que tuvo misericordia de nosotros los gentiles y que nos tomó en cuenta desde que le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Ese Dios se le antojó tener un ranchito, tener una casita. Si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Israel cuando estuvieron peregrinando en el desierto, Dios les mandó que hicieran esa tiendita. Y parece hasta una tienda de campaña.
que es armable y desarmable, porque así era. Y nos debe de llamar la atención eso, porque al llegar el pueblo al pie del monte, les empezó a dar todos los detalles del tabernáculo, y no solo eso, les dijo que tenía que tener muebles y que tenía que tener utensilios. Pero mi carga al hablarles a ustedes de todo esto es que nosotros entendamos pues a Dios, cómo es que Él se revela a nosotros para que captemos lo que quiere hacer con nosotros en una forma fácil, sencilla y práctica, en vez de complicarnos el asunto y que no entendemos, porque cuando ya los hombres se meten a explicar a Dios en una forma bien profundísima, usando la ciencia y todo eso, resultan evolucionistas o resultan eh, dándonos misterios bien difíciles, ¿verdad? Yo una vez, les cuento pues entre mis locuras, tuve un sueño que Dios me llevó a un monte y que me hablaba Dios a mí, a mi corazón, y me decía, mira, imagínense ustedes, me empezó a hablar de cómo eran los cromosomas, las células y todo lo que había estudiado yo en la escuela. Y entonces me llevaba a clases científicas y eso me impresionaba a mí, porque él me decía, mira, si tú quieres saber en el lado científico todas las cosas, yo soy el dueño de la ciencia y yo soy el que controlo todo, yo sé cómo es que ustedes vienen a la existencia. Imagínense dónde me metió, solo un paréntesis, para que ustedes vean las locuras que el hermano Carrillo recibe y sueña. Entonces me llevaba él a la tierra, así a ver las propiedades de la tierra. Y me decía, mira, ustedes proceden de la tierra. Y de allí es donde yo los saco a todos ustedes. Y cuando ustedes se mueren, dice, ustedes vuelven allí a la tierra de donde yo los tomé. Y por eso yo, dice, confundo los pensamientos de los sabios, porque ellos escriben sus libros tratando de adivinar, pero yo te lo puedo decir a ti como es, me decía el Señor. Y eso es maravilloso que Dios le diga a uno, yo te lo puedo decir a ti como es, ¿verdad? Entonces el Señor me ponía a esas clases de ciencia, pero decía yo, Señor, pero si yo estudio la Biblia, sí, pero quiero que conozcas toda ciencia también, ¿sí? Biología, ¿ah? Y entonces decía, por ejemplo, ustedes al salir de la tierra, dice, lo que ustedes no saben es de que la tierra se mueve toda, 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 toda. Y con el tiempo, lo que estaba aquí está en otro lugar. Y así me hablaba, ¿no? Y yo le decía, Señor, pero yo eso no lo entiendo. Pues no importa si no lo entiendes, pero yo quiero que tú sepas que yo tengo secretos que los hombres no los conocen. Y por eso cuando llegan a esas profundidades, dice, se confunden y empiezan a creer que yo no existo. Porque yo sé cómo ustedes se pueden reproducir de la tierra y entonces ellos atribuyen a la tierra todo lo que ustedes son y resultan con teorías de que ustedes vienen de esto y luego cuando uno se muere que se vuelve gusanos y que los gusanos se comen a sí mismos y se pregunta el hombre, ¿y cuál fue el último gusano que quedó? Porque se los comió a todos. Bueno, una, un revoltijo tremendo, ¿verdad? Pero lo que sí les quiero decir, y porque estoy hablando de eso, es porque ese Dios que controla la ciencia en una forma que está oculta para muchos y que aún siendo hombres inteligentes no le atinamos, porque Él nos da vuelta y nos dice, ok, porque al final de todo me dice, ¿entendiste? Y le dije, Señor, no entendí nada. Solo sé que tú eres el dueño de todo y que de repente me hiciste aparecer a mí en un lugar donde yo no sabía ni dónde era. Y total de que aparecí, hermano, en un lugar donde yo no sabía y él me dijo, así es el hombre que no sabe
ni de dónde viene, ni a dónde va, pero una cosa te digo, yo estoy contigo. Y en eso ya para finalizar el sueño aparece un señor con mis anteojos y me dice, ¿estos anteojos son tuyos? Le digo, sí, le digo, son míos. Oh, dice, yo te los quiero devolver, pero si me das algo por ellos. Y le dije, déjame verlos y estaban todos ya quebrados. Le dije, no, ya no los necesito, le digo, te puedes quedar con ellos. Y te quiero decir que si encontraste mis lentes, encontraste también mi wallet, le dije. Así que quédate con todo, le dije. ¿Verdad? Y ahí se terminó mi sueño, pero Dios me estaba diciendo, pues, que la ciencia confunde a los hombres y los deja siempre trastrabeando y los deja sin una respuesta genuina. Entonces nosotros tenemos que saber que ese Dios que tiene misterios y que no los revela a muchos, solo les da indicios y les da pringuitas de su ciencia y conocimiento, se revela en una forma bien sencilla. Se revela diciéndonos que Él quiere venir a vivir a una tiendita. Ahora, el pueblo de Israel, ellos, cuando Dios les estaba diciendo que Él quería venir a vivir con ellos ni siquiera percibían ni tenían la idea de lo que Dios les estaba diciendo. Porque ellos se acostumbraron a Dios como una religión. Ahora, notemos pues, porque Dios no quiere que nosotros nos acostumbremos a Dios como una religión, sino lo práctico que Él es para nosotros. O sea que Él lo que quiere al enseñarnos en el Antiguo Testamento que le construyeran una casita, está diciendo, le hablo a Juan para que lo entienda Pedro. Una casita física les pedí a ellos porque mi corazón siempre ha querido una casa física, pero no una casa hecha de manos, sino al hombre. Dios siempre ha querido vivir en el hombre. Desde que usted abre el libro de Génesis y usted empieza a leer que Dios le dice al hombre que coma, desde allí usted debe captar que lo que Dios quiere es entrar al hombre. Pero resulta que la gente, en vez de entender lo que Dios le está tratando de decir a gritos, porque a gritos nos cuenta historia tras historia, nos puso a Adán, nos puso a Eva, nos puso los árboles, nos puso la serpiente, nos puso infinidad de figuras para que nosotros abramos nuestro entendimiento y que por lo menos digamos, ya sé lo que quieres decirme. Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva que comieran. ¿Por qué? Porque Él quería entrar en ellos. Por eso se llamaba árbol de la vida. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? No les interesó el árbol de la vida. ¿Cuál les gustó? Del conocimiento. Entonces por eso fue que les dije a ustedes que Dios me llevó a ese monte para decirme a mí, ¿qué te interesa? ¿Quieres ser un químico, biólogo, científico, bien preparado, escribiendo libros que ni siquiera le atinan lo que realmente es? ¿O quieres entenderme así, sencillito, con una casita, con un pedacito de oro, un pedacito de bronce, un pedacito de plata, un hierrito? Le dije, Señor, me hago como niño, porque tu palabra dice que si yo no me hago como niño, yo no te voy a entender. Entonces, hermanos, como niños, si ustedes se creen muy adultos, ustedes se van a aburrir de estudiar a Dios. Miren a los niños tan lindos. Un niño, si usted lo deja jugar todo el día juega, hermano. Él no tiene preocupación de nada. Usted pone un niño y le lleva unas cajas de juguetes y ahí lo deja todo el día, es más, ni comer quiere.
Él, y mayormente si a cada rato le agrega un muñequito más. Y, ay, hermano, ya los va combinando y de repente usted le pregunta y dice, este es el jefe de todos, el que más le gustó. Amén. Entonces nosotros si no fuéramos como niños no vamos a entender a Dios. Porque resulta que las lecciones que Él nos pone es, miren, van a hacer un tabernáculo, le van a poner un candelero, le ponen una mesita, allí hay que poner pan y todos los días hay que cambiar el pan. Y entonces Dios empieza a probarnos, a ver quiénes de nosotros somos fieles, porque las cosas de Él son sencillas. En el capítulo 25 hasta el 27, Él le declara a su pueblo todo lo que Él quería dentro de ese tabernáculo. En el capítulo 28 nos revela la forma en que se tenían que vestir los que van a entrar a ese tabernáculo. Y ya entendimos que ese tabernáculo es Dios encarnado. Lo que Dios nos está invitando es a entrar en Cristo. El tabernáculo es Cristo. Y todo lo que hay adentro del tabernáculo son los componentes interiores de Cristo. O sea que es todo lo que Él posee. Dicho en otras palabras, a nosotros lo que Dios nos quiere dar es un tour. Y el tour empieza en el altar de bronce con el sacrificio, que es la cruz. Ninguno puede entrar a ese tour, a ese ranchito, a esa casita, si primero no pasa saludando al que está en la cruz del Calvario. Fíjese, qué tremendo. Yo me acuerdo que hay máximas, hay cosas que nunca se le olvidan a uno. Y a mí no se me olvidan cosas que habían en mi país cuando yo estaba como estos jóvenes. Por ejemplo, el cementerio de Guatemala en la capital quedaba al final de la calle, una calle principal que venía desde lejos y esa calle desembocaba con el cementerio. Exacto. Y Gilbar se acuerda, había una cantina ahí que decía, el último adiós. Y eso a mí nunca se me olvidaba, decía, porque en los velorios siempre le dan a la gente piquete y que cafecito y bien borrachos van a enterrar a sus parientes y todavía pasan ahí, espérame compadre, el último adiós, el último adiós. Otro que estaba ahí cerca de donde yo trabajaba decía, aquí nadie pasa sin saludar al rey. Y así se llamaba el bar, el rey. ¿Verdad? Porque como la mayoría de los países latinos es raro el que no toma, ¿verdad? Y siempre se anda uno emborrachando y por eso se le volvían los nombres de las cantinas, los elegían bien, ¿verdad? Aquí también el Gallo de Oro, sí, el Nuevo Mundo se llamaba el otro, porque según ellos entra un nuevo mundo, pero estamos en que el Señor nos va revelando poco a poco cómo es que nosotros entramos a esa casita. En el capítulo 28 nos muestra cómo se visten los sacerdotes. En el capítulo 29, la dieta de los sacerdotes. Imagínense pues cómo Dios nos prepara para entrar a Cristo. Ahí no se puede entrar si uno no está vestido de sacerdote. Ahí no se puede entrar si uno no participa de una dieta, porque el Señor escogió la dieta de los sacerdotes, por supuesto que les gustaba la carne asada. Así que por eso yo nunca he creído que la carne asada es mala, porque yo no creo que Dios quería matar ni llenar de colesterol a sus sacerdotes. Lo que pasa es que los sacerdotes de ahora comen carne pero no hacen ejercicio, no caminan. Y para que uno pueda quemar todas las grasas que uno come, tiene que caminar. Amén. Entonces, mi punto es que estoy tratando de que a ustedes se les haga ameno esto y que no se duerman. Que se den cuenta que los pasos a través de los cuales Dios nos va trayendo para internarnos, para meternos a Cristo, porque ese es lo que tenemos que entender, cómo nos trae Dios a Cristo, nos va trayendo con todas estas figuras.
Él hizo el tabernáculo, Él mandó a que se vistieran los sacerdotes, Él mandó a que la comida que ellos comieran era una que Dios había escogido. Así que Él tenía listos a los sacerdotes. Y cuando ya los tenía listos en capítulo 29, ahora les revela en el 30 el altar del incienso. Entonces, yo quiero que usemos el conocimiento que Dios nos ha dado hasta acá al estudiar la Biblia, para que nosotros sepamos por qué el Señor nos trae paso por paso y revelación tras revelación y nos viene mostrando cosas para que nosotros entendamos. Porque resulta que al llegar al capítulo 30, Dios nos quiere revelar el altar. Dijimos que ya nos había revelado el arca, nos reveló todo lo que el tabernáculo usaba para ser erigido, levantado. Pero ahora viene el Señor y nos pone en el punto de que nos revela un altar. Y resulta que al estudiar el altar de oro, nosotros nos damos cuenta que a través de ese altar el tabernáculo funciona. ¿Me explico? O sea que esto es para sabios, lo que el hermano Carrillo está hablando es para sabios, hermano. Yo no estoy hablando cualquier cosa. Esto es para sabios, o sea que nosotros tenemos que saber que estamos regidos por una revelación divina para que la aprendamos a aplicar a nuestra vida, porque si no, al llegar al altar vamos a decir nosotros, bueno, ¿y para qué sirve el altar? Resulta que el altar nos hace funcionar a nosotros adentro, porque ya podemos participar de la administración divina, ya hablamos de eso, que el altar es el que va a mover todo lo que está allá adentro. Y allí Dios nos habló y nos mostró que nada sucede en el trono si no sucede nada aquí abajo. O sea que esa es una participación que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos para que movamos la administración divina. Solo, por favor, piensen quiénes son ustedes, quién soy yo, para que nosotros seamos los que movamos lo que está adentro del tabernáculo. Porque si Dios me pone a mí a interceder juntamente con Cristo y que mi intercesión va a mover la mano de Dios, hermano, eso significa que Dios nos está dando participación a nosotros de su gobierno, de cómo gobierna Él lo que es el tabernáculo. Y el tabernáculo está compuesto por Cristo y por nosotros. Es una entidad corporativa. Y esa entidad corporativa, el incienso de Cristo, dice que lo unen, o el incienso de nosotros se une al incienso de Cristo, y ese incienso, que son las oraciones de Cristo y la iglesia, mueven lo que Dios quiere hacer en la tierra. Ahora, eso nos pone a nosotros bajo una responsabilidad bien grande, porque resulta que no es de venirse a sentar aquí, sino a participar de lo que Dios quiere que participemos, a interceder. Pero aparte del interceder, hay que echarle aceite al candelabro, cortar las mechitas bien para que la luz esté bien. ¿Se acuerdan que en determinado momento yo les preguntaba, ¿a qué venimos? Se enciende una luz. Y como 4 reuniones yo estuve cantando ese canto. Se enciende una luz, déjala brillar. Y todos estábamos en esos 4 mensajes. ¿A qué venimos? A encender luz. ¿Ya se les olvidó? Algunos ya se les olvidó, yo me les quedé viendo hoy, yo miré a unos que mientras estaba cantando Ramón,
Ni siquiera estaban cantando. Él decía, levanten las manos. Tal vez alguno creerá que ando de chismoso viendo, pero yo estaba viendo, yo tenía mis manos levantadas, pero andaba chismeando, andaba viendo quién levanta las manos. Porque si el director, hermanos, de verdad, ¿cuándo vamos a aprender? Mire, a veces me da pena por internet, pero también ellos deben aprender. Porque a veces dice, es que el hermano Carrillo, ¿cómo regaña a los de Pan de Vida? El regaño es para ellos también, si ellos son iguales. Todo lo que pasa aquí pasa en todas partes. Así que nadie puede decir que es peor ni mejor. La exhortación es para todo el que es cristiano. Así que deje de estar criticando al hermano Carrillo. Pero, hermanos, miren, nosotros, la Biblia es la que nos dice que así somos. Dice que nosotros venimos, dice Pablo, y nos vemos en el espejo y nos damos cuenta cómo somos. Pero después que nos vamos, se nos olvida cómo somos. De verdad, hermano, mire, y yo le doy gracias a Dios porque Dios nos da regalos en la congregación. Si Cayetano me está viendo, él ya sabe que lo quiero mucho. Y Cayetano me puso a mí un texto hace como 2 semanas. Y me puso así: hermano Carrillo, gracias a Dios por Ramón, porque Ramón siempre nos está animando a glorificar a Dios. ¿Sí? Así que si se enojan con el hermano Carrillo, que siempre los está exhortando, enójense también con Ramón, que siempre los está poniendo a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque los dos somos pastores. Somos pastores de la Grace. Y como le dijo un día, le dijo, oye, vale, le dice, si tú predicas cantando, ya me di cuenta que eres buen predicador, dice, porque no paras a veces, media hora estás alabando a Dios, gritando y diciendo, dice, eres un predicador, dice, porque nadie va a aguantar hablar media hora como tú. Entonces, mi punto es que no se les olvide, porque es infinidad de cosas las que Dios nos declara. Ustedes se dan cuenta cuánto tiempo tenemos de estar estudiando Génesis y Éxodo. 4 años. Y todos los días que nos hemos reunido nos ha hablado Dios. Imagínense, 4 años. Y Dios no ha cesado de hablarnos. Y va detalle tras detalle, punto tras punto. Entonces, al llegar al capítulo 30, el altar del incienso, nosotros en nuestra humanidad podríamos decir, Señor, ya basta, hombre, tanto que me has hablado y soy terco, ya no me hables. Así le podríamos, porque así le dice el hijo malcriado a la mamá, ya estoy cansado de oírte, ya no quiero que me vuelvas a decir nada, por eso mejor me voy de la casa. Pues váyase si quiere. Pero a veces nosotros criticamos esas actitudes y nosotros allá en lo profundo actuamos de esa manera, hablando espiritualmente. ¿Sí o no? Así actuamos. Indiferentes, se nos olvidó, porque cuando estuvimos tocando lo que era encender las luces, yo miraba que todos, se enciende una luz, déjala brillar y gloria a Jesús. Pero después, hermano, se acabó el mensaje de la luz y pasamos al incienso. Y muchos no quieren quemar incienso. Y ya cambió de tópico porque el incienso es orar. Gracias a Dios que este martes que pasó, 40 hermanos vinieron a orar. Pero yo le he pedido a Dios, mire, así como está hoy aquí, que sea un servicio de oración. Pero si se les graba lo que es la oración, el servicio de oración va a ser del mismo valor que el domingo. ¿Por qué nosotros al domingo le damos tanto valor y al martes no? Aló, todos callados, mire, todos callados. Tengo mucho que hacer, pastor. A mí me agarra la hora de la oración en el freeway y ahí oro.
altar del incienso. Nunca se les olvide que el altar del incienso es bien importante. Y es tan importante que no se puede echar incienso si no nos redimen con plata. ¿Se recuerdan que después del altar va la expiación plata? Entonces apliquémoslo pues. Ninguno de nosotros va a mover el trono de Dios si no madura, porque la expiación plata es madurez de 20 años arriba, 20 años arriba, expiado con plata. No lo veas tan livianamente, porque algunos cristianos sí hablan de la plata y dicen, oh, es la redención de Cristo, porque Cristo fue vendido por 30 monedas de plata y por eso fue a la cruz del Calvario y bla, bla, bla. Pero realmente la expiación plata es para mostrarnos que ningún niño espiritual, ningún baby espiritual puede participar en mover el trono de Dios. Tiene que ser alguien que está madurando, alguien que está entendiendo, alguien que está consciente, alguien que sabe que la iglesia no es cualquier cosa. Porque para muchos la iglesia es un club, para muchos la iglesia es un lugar donde vamos a ir a ver viejas, ¿sí? No, yo conozco personas que dicen, ¿y tú por qué vas a la iglesia? Es que me gusta ir a ver a las viejas, van bien arregladas. Pues yo no vengo a ver viejas, vengo a ver a Cristo. Sí, y si en caso quiero ver viejas, pues miro a la mía. Que se arregle bien para que yo la mire. ¿Amén o no amén? Todas las viejas arregladas para su marido. Amén. Así el marido se fija en ella, ¿verdad? Casi ni aménes, ay Dios mío, Señor Jesús. Entonces, hermano, el altar del incienso es muy importante porque no se puede participar de él si no estamos madurando. Pero después de la ofrenda plata, nos dice que hay una fuente de bronce. Y ahí es donde estamos ocupados ahorita, una fuente de bronce. Y nos insiste en que nos lavemos las manos y que nos lavemos los pies. El viernes empecé y hoy termino, pero debemos de ponerle atención a la Biblia, qué quiere decir lavarnos las manos y los pies para no morirnos. Lavarnos las manos y los pies para no morirnos. ¿Cuántos se están lavando las manos y los pies cuando oran por otros? Mire qué tremendo cómo funciona. Dice, si tú quieres orar por otros, para que yo, dice Dios, mueva mi mano, te tienes que lavar tus manos y te tienes que lavar tus pies. Ya te declaré que tienes que estar redimido, tienes que estar maduro. Y no es la totalidad, porque va a seguir esto. Todavía nos va a hablar de la unción. Y luego nos va a hablar del incienso. Mire, solo para que note, siga ahí leyendo, mire conmigo, después del bronce en el 17 al 21, en el 22, ¿cuál es el título? Y el aceite de la unción, y luego tenemos el incienso, que está hasta el versículo 34. Y luego, en el 31, ¿qué va a nombrar? Va a nombrar a los artífices. Y todo tiene significado, no vayan a creer, hasta que terminemos el capítulo 40, entonces podemos decir, estos son todos los requisitos para que nosotros podamos vivir Éxodo. Porque muchos hermanos leen en la Biblia, dice, ya leí Génesis, ¿y qué entendiste? Oh, está bien bonito, pero decía un hermano, ¿puedes decir ahora que es tu Génesis? Porque todo lo que está en la Biblia es tuyo.
Decía un hermano que era muy entendido en la palabra, cuando él predicaba Apocalipsis, él decía, ese es el Apocalipsis de Juan. Ahora me puedes explicar el tuyo, porque nosotros estamos acostumbrados a leer las experiencias de los hombres de Dios, pero ¿y ahora cuál es el tuyo? ¿Se te ha revelado a ti Jesucristo como se le reveló a Juan? Entonces puedes decir, tengo mi Apocalipsis. Por eso yo te puedo desafiar, tu Génesis. ¿Ya tienes tú tu Génesis? ¿Ya tienes tú tu Éxodo? Porque qué bonito ver salir a un pueblo de la esclavitud. Ya saliste tú, hermano. Y no es que yo sea el traidito de la película, hermano, y que me crea que aquí estoy. No, sí, yo necesito todo lo que tú necesitas. El primero que le aplican la palabra es a mí. Yo soy el primero que necesito todo lo que yo te estoy diciendo que necesitas tú. Así que aquí no vayas a creer que el hermano Carrillo está tratando de impresionarte. No, mi hermano. Tienes que saber que aquí nos revela Dios el bronce, la plata y el oro. El bronce, la plata y el oro. En su tabernáculo Él enseña el bronce, la plata y el oro. Si se dan cuenta, dije en el mensaje del viernes, no hay hierro en el tabernáculo. El hierro es para otra experiencia. Y a Carlos nos explicó un poquito de la experiencia del hierro. Y el barro es para otra experiencia. Porque es innegable que también Dios nos va a pasar por hierro y por barro. Pero ahorita quiere que entendamos por bronce, plata y oro. ¿Verdad? El milenio es vara de hierro, pero ese es el milenio. Cuando Cristo establezca su reino, nada de oro, ni plata, ni bronce, puro hierro, reino de hierro. Y el barro, si usted quiere utilizarlo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Todo tiene su lugar, hermano. Y nosotros, poniendo atención, podemos entender. Entonces, el lavacro, y gracias a Dios que Dios nos tiene estudiando el lavacro es para que el tabernáculo, para que funcione. Miren qué lindo. Para eso es que Dios nos revela el lavacro, porque no podemos ir a trabajar allá adentro con las manos sucias. ¿Cuántos de aquí trabajan en restaurante? En su baño, por ley, ponen un rótulo, antes de que regreses a trabajar, lávate tus manos. ¿Por qué? Por la contaminación. Entonces nosotros vamos a entender que la oración que agrada a Dios de intercesión es la oración que se santifica. O sea que usted cuando vaya a orar por alguien, usted santifíquese. ¿Cómo se va a santificar usted? A ver, Dani, ¿cómo crees tú? Separándome de lo del sistema mundanal, de las prácticas que ofenden a Dios, de lo que viene a ser, hablándolo por lo claro, pornografía, alcoholismo, mentira, que esté sujeto yo a la palabra de Dios, que no participe de las obras del mundo, que renueve mi mente. Exacto. O sea que el santificar de nosotros tiene que ver con orar y nuestro caminar. Ahora, tenemos que estar conscientes de eso todo el tiempo, hermanos. El viernes solo les empecé a decir, si ustedes no están conscientes que se contaminan al andar en este mundo, ustedes sus oraciones las presentan contaminadas. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios para orar, pidámosle perdón a Dios de todo lo que nosotros, hasta de nuestros malos pensamientos, hermano. Porque nosotros tan rápido que estamos, hermano, ore por mí, aleluya, amén, Señor, bendíceme, hermano, en el nombre. Espérate, la oración no es una carrera de caballos. La oración tiene sus requisitos.
Si tú vas a orar por tu familia, por tus hijos, por tus hermanos, y esa es la oración que le agrada a Dios, más que pedir para ti, porque vas a tocar el trono de Dios para que bendiga a una persona, recuérdate siempre que te tienes que lavar las manos antes de empezar a orar. Señor, perdóname porque he obrado mal. Perdóname. O sea, todo lo que has hecho le tiene... Por eso es que dice que cuando uno vaya a orar, si se acuerda que tiene algo contra su hermano, vaya a lavarse las manos. ¿Y cómo se las lava? Perdóname, yo te he ofendido a ti. Mire, en esto sí le alabo, si así lo hago, porque algunos sí hacen buenas cosas y se les puede alabar. Yo alabo a un hermano que no toma la cena porque está enojado con otro hermano. Alabo a los esposos que cuando están peleándose entre ellos no toman la cena. Pero lo que no los alabo es que ya pasen 6 meses y que no se arreglen y que no tomen la cena. Ahí ya no los puedo alabar, ¿verdad? Yo te digo, ok, si estás enojada con tu esposo, está bien que tú viendo la pared, tú viendo una pared y el otro viendo la otra, está bien, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque sí está bien, sí nos podemos enojar. Airaos, dice, pero no pequéis. O sea que todos tenemos derecho a enojarnos. Nunca vayan a creer ustedes que las personas no tienen derecho a enojarse. Todos tenemos derecho a enojarnos. Solamente que no se ponga el sol sobre nuestro enojo significa no irnos a dormir con ese enojo. Regularmente el enojo se tiene que controlar el mismo día que se vino, que se sucedió. Ese mismo día hay que arreglarnos en la noche. ¿Sí? Si no, hagan como mi esposa. ¿Sí? Mi esposa antes de entrar el día de la Santa Cena dice, ay, me perdonas porque hay Santa Cena. No, desde ahí del parking, Gilberto, ay, me perdonas, oíste, porque hay Santa Cena. Órale, pues, vos también, Amele, perdóname. No, es bonito cuando uno se pide perdón. Sí, de vez en cuando Aura me dice a mi papá, perdóneme porque hay Santa Cena. No, si dice la Biblia que nos pidamos perdón. Pero entonces hay cosas, hermano, que nos debemos de alabar, pero hay cosas que no nos debemos de alabar. Hay cosas que nos tenemos que lavar las manos. Fíjese que últimamente Dios me ha ayudado para aconsejar muchos matrimonios o personas que me piden ayuda. Por ejemplo, a veces me dicen a mí, hermano Carrillo, ¿qué hago? Mis hijos son desobedientes, mis hijos están haciendo esto y esto y esto. Y Dios me ha dado sabiduría. A la última que aconsejé le dije, mire hermana, porque ella me dice, pastor, puedo correr. Es más, ya lo corrí de la casa a mi hijo, me dijo. No me dijo, puedo correr, no. Y es más, dice, ya lo corrí. Entonces me está preguntando ya después que lo corrió. Entonces, pero mi hijo vino, me dice, y me dijo, mamá, no es ninguno de aquí, si no vayan a creer, porque van a decir, a lo mejor está diciendo de mí. No, no dejen que que el enemigo los engañe. El Señor de las tinieblas, que Dios los reprenda. Pero me dice, ¿qué hago? Ya mi hijo, ya lo corrí. Es un haragán, no me quiere ayudar ni a lavar un plato. Entonces le dije yo, mire hermana, como Dios me ha hablado a mí mucho, hermanos, y me ha dicho, ¿sabes qué, Gilberto? Yo soy el papá que tengo hijos más mal portados. Ustedes me han visto escribirlo. Si alguien tiene hijos mal portados, me dijo Dios a mí, soy yo, y yo tengo la mayoría de hijos mal portados. Así que uno de ellos eres tú, me dijo. ¿Sí? Entonces ten cuidado cuando tú hablas de que tus hijos son mal portados. Porque uno a veces critica en sus hijos lo que ellos están haciendo y los papás son peor. Porque tienen rencillas contra otras personas, porque hablan mal de las personas. Son peor que sus hijos. Entonces yo le digo, mire hermanita, le digo, yo
he recibido de Dios tantos consejos, le digo. Y mire de lo que Dios me aconseja a mí de mis hijos, le digo. De mis hijos Dios siempre me ha dicho, Gilberto, tú no eres rico. Cuando tú te mueras no les vas a dejar riquezas a tus hijos. Entonces, aprende a tratarlos bien, aunque son mal portados. Porque ellos, hasta que maduren, te van a entender a ti. Y cuando ellos maduren, van a apreciar todo lo que tú hiciste por ellos. Y te van a venir a decir, llorando, mamá, papá, muchas gracias porque me ayudaste. Yo le digo, mire, como somos pobres y no les podemos dejar riquezas a nuestros hijos, démosle todo lo que podamos estando en vida. Si mi hijo necesita para algo que es una necesidad para él y yo la tengo, yo se la doy. ¿Sabe por qué? Un buen padre así es. Si no, imagínese que Dios lo bendijera a usted por lo que usted es. Usted no merece nada, hermano. Porque dice la Biblia que las mejores obras de nosotros son trapos de inmundicia. Entonces nosotros no merecemos nada. Debemos de aprender a tratar a nuestros hijos. Y si tu hijo necesita de tu dinero ahora que tú lo puedes ayudar, dáselo. Los padres saben cuando me han venido que mi hijo es así, asá, y que no sé cuál, le digo, dele. No, pero no dele, dele bendición. Dele bendición. ¿Sabe por qué le digo? Porque Dios a nosotros, aun cuando a veces ni merecemos, Él dice, toma, aquí está. Y yo tengo de base para bendecir a nuestros hijos al hijo pródigo. Porque el hijo pródigo le dijo, dame mi herencia. Y todos nosotros debemos de darle herencia a nuestros hijos. Todos, todos. Y si usted es pobre, déselo en vida porque de todas maneras se lo va a gastar. No lo va a borrar. Mejor déselo. Si alguno de mis hijos tiene necesidad y yo tengo, yo se lo doy. Amén. Y entonces la hermana me dice, hermano, dice, Dios me habló a través de usted. Sí, le dije, yo no le alabo ni le alabaría a mis hijos que sean haraganes, le digo. Pero eso no los descarta de ser mis hijos. Así que si tengo un hijo haragán, un hijo drogadicto, un hijo que es mal portado, lo único que yo tengo que hacer es orar por él y bendecirlo y amarlo. Y si algún día se arrepiente, corro a besarlo. El papá del hijo pródigo. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Entonces, volviendo pues a nuestros puntos del tabernáculo, porque no crean que se me han olvidado. Es cierto que tengo comerciales para darles de todo, pero no crean que se me ha olvidado. Nosotros tenemos que santificarnos en nuestro obrar y en nuestro caminar. Tan solo el hecho de vivir en este mundo nos contamina. Así que ya no digamos a dónde vamos y qué hacemos. Pero Dios quiere, dice que para que no haya muerte. Mire, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y ustedes se dieron cuenta que lo dice 2 veces. En esos 5 versículos lo dijo 2 veces, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Entonces, cuando nosotros no nos santificamos para orar por otros o para aconsejar a otros, si no nos lavamos las manos y no nos lavamos los pies, les vamos a transmitir pura muerte. Y entonces a veces nosotros nos pasa lo que dice Pablo. Lo estoy aplicando a la corrección de nuestros hijos. Nos pasa lo que dice Pablo. Pablo dice, no exasperéis a vuestros hijos. Si tu hijo cada vez que tú lo regañas te contesta enojado, tú no estás tocando la tecla correcta en ese hijo. Regularmente el hijo, cuando uno toca la tecla correcta, se quebranta. Pero
debes de descubrir que no tienes sabiduría para tratar a tus hijos. Regularmente, cuando uno corrige bien a un hijo, imagínense a los chiquitos, si de chiquitos entienden, ¿cómo no van a entender más grandotes? ¿Cómo no van a entender más grandotes? El chico y le dice, perdóname, yo sé que me porté mal, pero ya no lo vuelvo a hacer. ¿Sí o no? A ellos hay que saber tocarles la tecla correcta, porque ellos ya están más grandes. Entonces, regularmente a los muchachos lo que no les gusta es que los traten como chiquititos. Eso es, y nosotros casi siempre cometemos ese error. Al corregir a nuestros hijos los tratamos como bebitos, como que no entienden. Y cuando un padre es sabio le toca la tecla correcta, le dice, mi hijo, yo sé que usted es bien sabio, mi hijo. ¿Ya se fijó lo que está haciendo? ¿Y qué estoy haciendo, pues? Dice, no, porque siempre se hacen los que no. Es que no. ¿Y qué estoy haciendo, pues? Mi hijo, mire esto y esto. Ay, de verdad, la mamá no me había dado cuenta. No, es que en realidad, hermanos, la Biblia nos transmite sabiduría. No sabemos corregir a nuestros hijos. Dice, y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Lo cual significa que el error de los papás es exasperarlo, producir en ellos exasperación, así, no desesperación, exasperar. Exasperamos a nuestros hijos. Y Dios quiere que tomemos en cuenta su sabiduría. ¿Se dan cuenta que al venir aquí uno aprende sabiduría? Porque ahora ustedes van a saber tocar la tecla de sus hijos. ¿Sí? Regularmente el papá le dice al hijo, a las 10 de la noche lo quiero aquí. Cuando ustedes le dicen a un muchacho que a las 10 de la noche lo quieren ahí, él entiende a las 12. Ustedes tienen que saber eso cuando ya estén sus hijos más grandes. Si ustedes quieren que ellos vengan, entonces por eso es que yo he aprendido tanto de mi esposa que dice, si quieres que venga, dile que a las 8. Así viene a las 10. Y no, porque ellos son aprovechados, ¿no? Que a veces llegan de madrugada. Y no me dijiste que viniera temprano, pues mira, temprano, 5 de la mañana. Aprovechados, pues. Estamos aprendiendo la lección, cómo es que se entra al tabernáculo. Okay. A veces los muchachos dicen, es que mi papá, es que mi mamá. Yo siempre le digo a mis hijos, y por eso ellos me preguntan, y yo era así, papá, era peor. Y yo era así como es mi hijo, yo era así como es mi hija, era peor. Dele gracias a Dios que solo un poquito le aumentaron, le bajaron, ¿va? ¿No? A veces les dice que los va a medir y les agrega un codo. ¿Sí? Sí, me acuerdo de un vecino que yo tenía que el chiquitito, el niño, bien mal hablado, hermano. Y cuando maltrataba a la gente, el papá decía, ¿y este de dónde aprendió? Y le decía, de ti, de ti. Si tú así hablas, dice. ¿Sí? ¿No? Si los niños hacen lo que uno hace. Entonces, yo espero que ustedes y yo hayamos entendido que para entrar al tabernáculo y mover la administración divina de Dios, porque, hermanos, nuestra oración es honrada por Dios. Nuestra oración mueve la mano de Dios.
Por eso es de que es importante lavarnos nosotros las manos y los pies, porque nuestra oración va a mover la mano de Dios. Tanto más ore usted por su tío que no es cristiano, un día de esto le dicen que se salvó. Yo me recuerdo de casos en Guatemala, había una hermana que 30 años tenía de estar orando para que su marido fuera salvo. Y al fin, hermano, al fin un día apareció el marido en la reunión. ¿Y sabe qué pasó ese día? Que lo trató mal una diaconisa. Y le dijo, ni me invites a tu iglesia porque esa vieja que estaba allí me estaba esperando para insultarme. Por eso tenemos que tener sabiduría cuando alguien viene aquí. Y por lo menos si no tenemos sabiduría, pues tengamos educación. Pase adelante, siéntese. ¿Sí? Si un diácono, hermano, si alguien viene aquí y nos visita y no se quiere sentar donde usted lo quiere sentar, déjelo que se sienta donde quiera. Usted ya cumplió con ser cortés y decirle pase adelante. ¿Sí? Entonces, importantísimo, el trono de Dios solo se va a mover cuando nosotros nos lavemos las manos. En el próximo mensaje vamos a agregar otro ingrediente. Va a ser el aceite. Y ahí vamos a detenernos un poco porque es el aceite de la unción. Y eso está en toda la Biblia. La unción es el Espíritu Santo. Entonces vamos a entender la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios viene a ser el Espíritu Santo? Porque Dios es Espíritu, pero Él en la Biblia tiene muchas funciones. Él en la Biblia se llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia, y termina en Apocalipsis como los 7 espíritus. O sea que son funciones que tiene Dios a través de toda la Biblia. Si queremos conocer a Dios como el Espíritu con todas sus funciones, cada función está bajo contexto. Si yo quiero hablar de Dios como el Espíritu Santo, tengo que aprender a usar los versículos que se refieren a Dios como el Espíritu Santo, y que como Espíritu Santo es cuando aparta cosas para Él. Si yo quiero explicar lo que es el Espíritu de Jesús, tengo que estudiarlo bajo contexto, y seguro que va a hablar de Cristo con su sufrimiento como hombre. Espíritu de Jesús. Espíritu de Cristo se va a referir a Él como el resucitado. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a irnos ubicando en la palabra. Por lo menos hoy aprendimos que no se puede orar con manos sucias ni con pies sucios. Amén. Cierre sus ojitos. Señor, muchas gracias en esta preciosa mañana por la bendición que nos diste de estudiar lo que es el tabernáculo y cómo es que los sacerdotes tienen que pasar por el lavacro, que tienen que lavarse sus manos y lavarse sus pies para no llevar muerte en ellos. Gracias porque nos has revelado que el altar del incienso es para interceder, y que ese interceder es para que tú te muevas. Gracias porque ese mover tuyo es la operación, es el funcionamiento tuyo en el tabernáculo, y nosotros debemos de entender que nuestra oración es la que nos ayuda para ver el mover de Cristo en la tierra, especialmente en la iglesia. Gracias porque ahí en el tabernáculo están todos tus componentes. Cristo y la iglesia en la tierra es representada por ese tabernáculo. Y gracias porque nos revelaste que para cuidar bien ese tabernáculo tiene que haber un ejército
un ejército de personas de 20 años arriba, es decir, solo los cristianos maduros pueden cuidar la iglesia para que la iglesia avance, para que la iglesia camine, porque la iglesia es una entidad que camina, por eso tiene los palos que la atraviesan los aros. Todos los componentes eran para moverlos, para llevarlos, para caminar, dando la idea que la iglesia camina. Y si la iglesia camina, por eso un día inspiraste a aquel hermano que hizo el coro: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Gracias, Señor Jesús, en esta preciosa hora. Bendigo a mis hermanos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.